A principios de la década del 2000 nació la leyenda urbana más famosa de los videojuegos, Polybius, una supuesta arcade que fue colocada en locales de máquinas en Estados Unidos en los 80s como parte de un experimento de Estados Unidos y que, de acuerdo con quienes aseguraron haber jugado con ella, tenía terribles efectos secundarios que podían conducir al suicidio. ¿Pero realmente existió Polybius? Como en todo creepypasta, es una historia en la que hay elementos que no se han comprobado, pero también algunos trazos de verdad. La leyenda de Polybius indica que en 1981 el videojuego podía encontrarse en distintos establecimientos de Portland, Oregon, donde pronto se volvió popular porque el juego era altamente adictivo. Un sencillo shooter en blanco y negro cuyo gameplay era similar a The Tempest. A diferencia del inocente juego de Atari, Polybius tendría graves efectos secundarios, físicos y psicológicos en quienes lo jugaban: dolor de cabeza, mareos, pesadillas, alucinaciones, amnesia, terrores nocturnos y, en casos extremos, la muerte. Se habla de Polybius como parte de un experimento psicológico del gobierno de los Estados Unidos. De vez en cuando, misteriosos hombres vestidos de negro acudían a los locales para extraer información de los arcades, y se especuló que el videojuego fue hecho para analizar los efectos que este tenía en quien lo jugaba. También se dice que Polybius fue creado con propósito de control mental. El gameplay incluía mensajes subliminales que aparecían en flashazos a la mitad del juego, como ríndete, sigue durmiendo o confórmate, además de sonidos de personas que lloraban o rostros deformados que podían observarse de reojo durante las partidas. Los desarrolladores del juego, si existieron alguna vez, son desconocidos. Sin embargo, en la pantalla principal podía encontrarse una referencia a Synopsys, la supuesta compañía fabricante cuya traducción en alemán es algo parecido a pérdida de los sentidos. Apenas un mes después del lanzamiento de Polybius, la Arcadia habría sido retirada en todos los locales de las maquinitas. De acuerdo con la creepypasta oficial, una Arcadia reapareció en 1988, pero desapareció poco después. A continuación les mostraremos un pequeño gameplay original, supuestamente de Polybius, 100% original, donde podremos encontrar diferentes mensajes subliminales en medio de flashazos a través del juego. Les recomendamos discreción. Hay que señalar que las primeras menciones del videojuego de Polybius no ocurrieron sino hasta en el año 2000, en este post, en el que se solicita información del videojuego. El juego se veía raro, medio abstracto, de acción con algunos elementos de puzzle, dice la publicación. Los chicos que lo usaron dejaron de jugar videojuegos completamente. Uno de ellos se volvió un activista en contra de los videojuegos. Una chica que se hacía llamar The Spiria crecía en Portland, donde supuestamente estaba Polybius, y solía frecuentar las mismas arcadias que se mencionan frecuentemente en la historia de Polybius. Su historia inicia en las maquinitas de Polybi Grand Prix, en donde habrían ocurrido los hechos relacionados con la misteriosa Arcadia en 1981. Si bien no se ha podido probar la existencia de Polybius, The Spiria señala elementos que sí pueden verificarse durante su investigación. The Spiria señala que en 1981 sí llegó a Portland una Arcadia parecida a Tempest, como lo confirman anuncios de la época, y un trabajador de una empresa distribuidora de ese entonces. No obstante, el juego al que se refería era Tempest, de la misma forma. Sí hubo casos registrados de jugadores que experimentaron efectos negativos tras jugar videojuegos, aunque ninguno fue un ataque epiléptico. The Spiria menciona 9 casos documentados en Estados Unidos entre 1981 y 1984, y la mayoría ocurrían en consolas caseras. Solo uno tuvo que ver
con la Arcadia de Astro Fighter, el juego de Sega de 1980. En cuanto a los agentes que acudían periódicamente a revisar y llevarse las Arcadias, esto se ocurrió en dos ocasiones, en 1981 y en 1982. Despiri afirma que los agentes guardaban las iniciales de los Psychic Scores registrados en las máquinas para guardarlos sus nombres como posibles testigos de los crímenes que investigaban. También inspeccionaban la parte trasera de ciertas Arcadias para buscar cables usados en apuestas. Puede que Polybius sea una leyenda urbana, o más que nada un efecto Mandela, porque quizás los niños y niñas de Portland que jugaban las maquinitas pudieron confundirlo con The Tempest. Aquí lo extraño es por qué le pusieron precisamente Polybius y cómo surgió toda esta trama. Es un misterio que aún no se ha resuelto.